Gloria a Dios, aleluya. Génesis 13:6. Gloria a Dios. Un amén cuando lo tengan. La palabra de Dios dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Vamos a orar, hermanos. Oren por mí, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por esa llenura de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque podemos sentirte, Señor, aunque no te vemos, Señor, pero llenas nuestros corazones, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que tú estás obrando, Padre. A lo mejor en ese día Pablo y Silas en su angustia clamaban, y también nosotros, Señor Jesús. Pero no nada más en nuestra angustia clamamos, sino también en ese gozo, Padre, que solo tú nos los das, Señor Jesucristo. En la prueba, en la lucha, en la victoria, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Usa mis labios, Señor Jesucristo. Que podamos vivir tu palabra cada día, Señor Jesucristo. Que se nos predican por medio de los predicadores, por medio del pastor, Señor Jesús. Que aprendamos a vivir tu palabra. Que aprendamos a comer tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Aleluya, pueden tomar su lugar unos momentos. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, cuando está la presencia de Dios, a veces es necesario que uno calle y que fluya, ¿verdad, hermanos? Dios te pague. Aleluya. Vamos a seguir, hermanos, con la serie de las transiciones. Es algo que nuestro Señor Jesucristo quiere que llevemos a cabo, hermanos, por medio de esas transiciones que tenemos en nuestra vida. Y tenemos que empezar a detectar todos los factores que nuestro Señor nos pone a través de nuestro camino. Tenemos que empezar, hermanos, a detectar cada elemento, a detectar cuando es el tiempo de Dios. Tenemos que empezar a envolvernos, hermanos, en la palabra de Dios. Es tiempo, hermanos, de que usted y yo empecemos a dar fruto. Es el tiempo de que usted y yo nos pongamos a trabajar. En el área que estemos, hermanos, es necesario que demos fruto. Dice la palabra de Dios: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar o vivir en un mismo lugar. La tierra a veces no es suficiente, hermanos. Abraham comenzó a ver que en el lugar en el que estaba no era suficiente. Y a pesar, hermanos, de que estamos cómodos, empezamos a ver que donde la tierra empezamos a crecer, llega un momento que no hay fruto. Llega un momento de sequía y es el momento de hacer una transición.
Es el momento de movernos. Si en nuestro caminar cristiano no hay un fruto, es porque tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar nuevos pastos, tenemos que buscar nuevos lugares. Y no con esto le estoy diciendo que se mueva de lugar de iglesia. No, hermanos. Estoy hablando de un mover de Dios en nosotros. Estoy hablando de una llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y todo empieza en nosotros. Tenemos que detectar, hermanos, que la insuficiencia que a veces tenemos en nuestro diario vivir, lo tenemos que detectar. ¿Cómo podemos detectar que ya no es suficiente tierra, suficiente fruto? Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que cuando ya no hay un fruto, empezamos a estar estáticos, empezamos posiblemente a secarnos, empezamos a enfermarnos, empezamos a oler mal. ¿Recuerdan cuando les platicaba de no hay movimiento? Se echa a perder las cosas. Tenemos que empezar a ver todo eso. A lo mejor usted me podrá decir, es que hay abundancia. Ahí mismo en el 6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Del mismo capítulo 13. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. A veces, hermanos, estamos con dones espirituales, estamos con talentos espirituales, pero en esta transición, si usted y yo no nos movemos, de nada nos va a servir esa abundancia que tenemos. De nada nos va a servir, pues sus posesiones eran muchas, dice la palabra de Dios. Ya esa tierra no era suficiente, ya esas posesiones eran muchas. El Señor a veces nos bendice. En cada transición que hacemos, el Señor nos bendice. En nuestro caminar cristiano, el Señor nos bendice. Pero si llegamos en un momento de que no detectamos la voz de Dios, vamos a quedar estáticos. Y esa abundancia que Dios provee para cada uno de nosotros, no las vamos a poder disfrutar. Lot y Abraham estaban en una abundancia, en un lugar, pero no se podía disfrutar la abundancia. No podían estar contentos. Ya no podían ver si sus posesiones crecían más el uno al otro. Estaban de una manera, hermanos, cómodos, por decirlo así. Y a veces en nuestra vida espiritual entra esa comodidad porque decimos, estoy lleno del Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas. Yo puedo detectar esto, yo puedo detectar el otro. Y esas abundancias, esas bendiciones que Dios nos da, si no hacemos esa transición, vamos a estar incómodos. Ese sentido de la abundancia no va a crecer. Y aunque sean dadas por el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que movernos. El Espíritu Santo no es estático. El Espíritu Santo es para que usted y yo, así como hace un rato, hermanos, nos movemos. La presencia de Dios está hermosa. Y hermanos, unos hermanos danzan, otros hermanos vienen delante de la presencia del Señor. Pero hermanos, déjame decirte que esa llenura, hermanos, produce algo. Y tiene que producir algo. Porque todo lo que respira, alabe,
Alabe, dice la palabra de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquí respiramos, hermanos. Todos aquí respiramos. Entra un sentido de incomodidad. Dice en el 6 ahí mismo, y no podían morar en un mismo lugar. No se despegue de esa escritura, hermanos, vamos a estar hablando de ahí. Ya no solo era, hermanos, la insuficiencia de posiblemente de no tener algo, sino la abundancia. Ese nuevo factor de incomodidad empezaba a fluir. Empezaba a fluir ahí. Y hermanos, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, te puedes incomodar para bendecir a alguien más, o te puedes incomodar y no hacer nada. Nosotros decidimos si queremos trascender. Y hermanos, ya no podían posiblemente operar bien en el lugar donde estaban. Había una incomodidad, ya no podían posiblemente hacer sus actividades bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían todo, había una incomodidad. Y empieza a haber, hermanos, otro sentido, y es la pérdida de armonía. Ahí mismo, pero en el 7, dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Esas relaciones se empezaron a tornar posiblemente con problemas, peleas. Yo tengo los mejores rebaños y tú no. Yo tengo pintas y tú no. Yo tengo de cabeza negra y tú no. Digo eso porque allá en México decían que los de cabeza negra eran los borregos finos. No sé mucho de borregos, ¿verdad? Pero siempre catalogan la raza y es más caro. Y no me imagino, se peleaban por la comida, se peleaban porque crecían más acá y acá no. Y yo no sé qué pleitos traían ahí los pastores que pastoreaban las ovejas. Y qué feo es cuando a pesar de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, empecemos a pelear. Y empecemos a hablar unos de otros y otros de otros, pero eso sí, somos llenos del Espíritu Santo. Empieza a haber la pérdida de ese sentido de armonía. Empieza a haber la incomodidad. Empieza a haber muchos factores, hermanos, que en vez de que, les decía hace un momento, en vez de que eso fluya para nosotros beneficiar, animar, exhortar, en otras palabras, a mi hermano, no. Usamos, al contrario, esas armas en contra. Y empezamos a ver que falló acá y sacamos ahí la espada, ¿va? Yo no sé qué tanto peleaban estos varones, pero yo pienso que su vida ya no era la misma. Ya no era la misma como cuando salieron, cuando el Señor llamó a Abraham. Y yo creo que caminaban en una armonía. Y no te preocupes, y mira, todo esto va a estar bien. Y hubo algo que perdieron. Hubo algo que perdieron. Y hoy, hermanos, en esta noche tenemos que recuperar la armonía. Tenemos que recuperar una comodidad espiritual, no para que nos acomodemos y nos sentemos, no. Cuando digo una comodidad espiritual es porque estamos gozosos,
estamos contentos, estamos trascendiendo. En el lugar que usted y yo estemos, en el ministerio que usted y yo estemos, siempre tenemos que ir ver más adelante. Siempre tenemos que trascender. Nos tenemos que estar siempre involucrando en los eventos, en cualquier cosa que haya en la iglesia. Siempre tenemos que estarnos envueltos. Tenemos que empezar a fluir como cristianos, pero verdaderamente como cristianos. No tenemos que estar estáticos. No tenemos que ser líderes quietos, estatuas. Imagínense allá en Rusia, allá, no sé si sea Rusia donde están pues ya iba a decir los rusos, pues sí, ¿verdad? Esos policías con el gorrote, ¿a dónde es? ¿Ahí Rusia? Imagínense ese trabajo y están así firmes, pero están ejerciendo un trabajo, hermanos. Están cuidando, están protegiendo y hay gente maldosa y les agarra el bigote y todo. Y hermanos, de repente a veces tenemos que estar así. No importa que vengan una mala crítica y que te digan, ay, el hermano y mira su bigotito y todo. No nos tiene que afectar, al contrario, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar un paso más adelante, trascendiendo. Hermano, tenemos que decir, ¡ay, qué hermoso vienes, qué hermosa vienes! Bueno, entre las mujeres y nosotros entre los hombres. No me vayan a mal a interpretar ahí, hermanos. Y posiblemente a veces hay un sentido de acoso espiritual. Génesis 13:17, ahí mismo en ese capítulo. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, casi al final del versículo. 13:7, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Génesis 13:7, pero casi al final del versículo, hermano. Dice el 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y luego sigue, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Estos eran enemigos, hermanos, del pueblo de Israel. Esto aquí a veces significan unos enemigos espirituales, hermanos, que comenzamos a tener otro sentido. Que comenzamos, y aunque nosotros veamos al enemigo que nos está acosando, a veces no hacemos nada. Pero qué bonito y qué hermoso es cuando usted y yo en lo espiritual vemos y nos alejamos. Eso tenemos que hacer, tener cuidado. El pueblo de Israel, cuando veía al enemigo, el profeta o el siervo de Dios, veía y venía delante de la presencia de Dios y pedía consejo a Dios. Y decía, ¿voy a ganar o no voy a ganar? ¿Qué debo hacer? Cuando nosotros, el enemigo nos esté acosando, hermanos, en cualquier área, nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios y hacer lo mismo como aquellos grandes hombres de Dios empezaban a experimentar el camino. Si usted y yo empezamos a experimentar problemas, situaciones difíciles, es cuando tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que venir y buscar el rostro y decir, Padre, ¿hacia dónde voy? Aunque esté el cananeo y el fereceo y todos los feos, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quieres que camine? ¿Hacia dónde quieres que me dirija? ¿Qué tengo que hacer? Y hermanos, tenemos que empezar a entrar en una transición con firmeza, sin titubeo. Ahí mismo Génesis 13, más abajito,
Aleluya. El 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Aleluya. Dígale al que está a su lado: tú eres mi hermano en Cristo. Tú eres mi hermana en Cristo. Nos tenemos que ver como hermanos. Nos tenemos que ver como familia. Nos tenemos que ver con esos ojos espirituales que Dios nos ha dado, hermano. Así como en el momento de que se enamoró de su esposa y de su esposo, para usted fue lo mejor. ¿No es así? Y por eso estamos con quien estamos. No me refiero que con quien estamos, no, algo hermoso. Porque usted y yo escogimos nuestro compañero, nuestra compañera ideal. Amén, hermanos. Así es cuando de repente ve a un hermano, un gusto en verte. Abrácelo, hermano, salúdelo. Que se sienta, hermanos, hasta en un saludo podemos detectar si te caigo bien o te caigo mal. Hasta en un saludo. Ahí de repente, ahí apenas. Ni quieren que te toquen. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Que el Señor te bendiga. En serio, hermanos. Ahí es cuando de repente vemos si nos amamos. Hay unos que ni saludan. Se pasan, te ven y como si no estuviéramos. Paz de Cristo. Abraham entendió que era tiempo de tomar una nueva transición en su vida. Y qué hermoso es cuando usted y yo vemos eso en nuestro caminar. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros, que no haya problemas entre nosotros, que no haya celos, iras, contiendas entre nosotros, que no haya disensiones entre nosotros, sino al contrario, hermano, yo te apoyo en oración, yo te apoyo en ayuno. Hermanos, hay un hermano y luego me decía: hermano, le voy a hacer esto a su casa. Hermano, no es mi casa. Yo le ayudo, hermano, con esto en su casa. Hermano, no es mi casa. Y qué bonito es cuando hay ese sentir en nuestros hermanos, ¿verdad? Que yo le ayudo, yo pongo esto, vamos a convivir. Es hermoso eso. Pero cuando no, hay altercados, hay enojos, hay celos porque ya tienes casa, hay iras porque traes el carro nuevo, hay contiendas porque te vistes mejor. Paz de Cristo. Por eso, cuando Abraham empezó a ver la situación en el terreno donde estaban, dijo: no hay que pelearnos porque tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Mira cómo estamos viviendo. Yo creo que es necesario, cuando nosotros empezamos, hermanos, a experimentar las nuevas transiciones, podemos ver posiblemente algo fronterizo, una línea, y es el momento de cruzar. ¿Cómo creen que están ahorita ahí en la frontera de México, Estados Unidos? Usted vea los reportajes, por poner un ejemplo. Vean, y así se estén muriendo sus hijos, así se estén muriendo ellos. Ellos quieren trascender a este país. No les importa nada. No les importa si van a la cárcel. No les importa si se mueren a medio camino. No les importa, porque ellos ven una meta, una mejor vida para su familia. Y nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos que ver los problemas. Igualmente, tenemos que ir trascendiendo. Y así como esa gente, hermanos, que son nuestros paisanos latinos, como cristianos tenemos que ir, morirnos en la raya.
Eso es lo que tenemos que hacer con firmeza, como lo hizo Abraham. Tenemos que decidir y tenemos que esperar la voz de Dios en el momento, pero en ese esperar no hay que estarnos cómodos, o sea, tampoco hay que esperar tanto, porque se imagina, si no oramos, si no ayunamos, si no venimos a recibir la palabra de Dios, ¿cómo vamos a escuchar el tiempo de Dios? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? No somos llaneros solitarios, somos un cuerpo en Cristo. Dice un canto que me gusta mucho, dice: somos un cuerpo en Cristo, con diferente don, diáconos y ministros, y la congregación. Es Cristo la bandera. Qué hermoso canto, hermanos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ir trascendiendo, hermanos. No nos tenemos que quedar estáticos. Tenemos que en esa transición enriquecer nuestras relaciones. Seguimos en el 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado. Tenemos que, en vez de salir de pleito, arreglar la situación, arreglar el momento y decir: ok, no hay que pelear porque eres mi hermano. Mejor hay que decidir a dónde vamos a seguir. Y hermanos, hay una reflexión, creo que ya la contó el pastor, no me acuerdo, pero se las voy a contar. Dicen que había un hombre en un pueblo que no sabía leer ni escribir. ¿Sí la contó, pastor? No sabía leer ni escribir. Y el peor trabajo que había en ese pueblo era ser pues el guardia ahí de un bar, de un prostíbulo. Y en el pueblo era lo más bajo, porque este señor no sabía leer ni escribir. Y dicen que un día llegó el dueño de ese club, y era un hombre joven, creativo y todo, y empezó ahí a repartir otra vez posiciones, y entonces le dijo al portero, le dijo: ¿sabes qué? Y también para ti, dice, quiero que empieces a escribir quién entra, quién sale, y quiero que lleves notas, quiero que lleves todo el reporte. Y dijo el Señor, dice: me encantaría hacerlo, pero no sé leer ni escribir. Y dice la historia que, perdóneme, pero lo voy a tener que despedir. Dice que le dieron una indemnización y se fue. Se fue, que el mundo se le derrumbaba, porque como no sabía leer ni escribir, no sabía otra cosa que hacer, más que quitar la cadenita y pásele. Eso era todo. Y dice que no sabía qué hacer, y empezó a recordar que en ese lugar, cuando se rompía una mesa, una silla, él la reparaba. Y se acordó y dijo: bueno, pues voy a empezar a repararles aquí cositas al pueblo. Y dice que pues era un pueblo chiquito y no sabía dónde comprar, entonces tenía que ir 2 días con mula, con caballo, a comprar, y fue y compró un martillo, porque él tenía ahí unos 2, 3 clavos oxidados,
Y cuando él llega a su casa, dice que un vecino le estaba esperando y le tocó y le dijo: vecino, dice, ¿no tiene un martillo que me preste? Y le dijo: tengo uno, dice, pero lo acabo de comprar y lo voy a ocupar porque necesito hacer reparaciones. No sea malo, vecino. Dice: es más, mejor véndamelo y le pago los 2 días de mula que de viaje y le pago el doble del martillo. Y dijo él: bueno, pues ya tengo 2 días de paga, se lo vendo. A los otros 2 días llegó y estaba otro señor esperándolo. Vecino, dice, vi que le vendió un martillo, dice, ¿no tendrá unas pinzas? Y dice, ahí tenía una cajita de herramienta y le vendió unas pinzas y un desarmador. Dice, yo le pago y le pago el extra y le pago sus 2 días, pero evíteme ir 2 días hacia allá. Y dice que en el otro viaje empezó a pensar y dijo: ok, voy a traer más cosas. Y dijo: voy a llevarme todo esto. Y dice la historia que empezó a ver la primera ferretería en el pueblo. Y cuentan, es un hecho real, hermanos, eso. Fue un hecho real. Y cuenta la leyenda que tenía un amigo que era tornero y dijo: ok, que me hagan estas cosas para que tenga aquí a mi ferretería, los amarradores, cosas para tornear. Y dicen que se empezó a crecer la ferretería e incluso ayudó a poner una escuela para que los de ahí pues crecieran, trascendieran los niños, que fueran alguien en la vida. Y dice la historia, hermanos, que empezó a crecer, y cuando se inauguró la escuela lo mandaron a llamar y le dijeron: mire, señor, nos gustaría que pusiera su firma, dice, aquí en los papeles, y le queremos dar las llaves del pueblo. Y dijo este señor, dice: híjole, dice, me gustaría de todo corazón firmar, pero no sé leer ni escribir. Y se le quedaron viendo, dice: ¿cómo usted, sin saber leer y escribir, ha formado un imperio? Dice: imagínese si usted supiera leer y escribir. Dijo: si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero de ese bar. Y dice la historia que fue el fundador de Industrias Tramontina. Es un hombre de Brasil. Y ese hombre importa ya a muchos países su herramienta. ¿Por qué? Porque él decidió, a pesar de que a veces usted y yo, hermanos, estamos devastados, y si alguien le cierra la puerta, busque la ventana. Use la sabiduría del agua. El agua, usted no la va a estancar, el agua va a filtrarse, va a moverse, pero va a trascender. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo, hermanos. No estar estáticos, tenemos que buscar la manera de trascender, de salir allá afuera a predicar el evangelio. Las transiciones, hermanos, impulsan decisiones fuertes. Necesitamos, hermanos, tomar decisiones fuertes en su momento. Porque a veces esas decisiones, si usted y yo no logramos trascender, vamos a ser el portero, por poner un ejemplo. Vamos a estar ahí. Y aunque sepamos leer y escribir, apenas me acaban de decir, no me acuerdo quién me dijo. Aleluya. Vinieron 2 hombres de México, un licenciado y un arquitecto. Están barriendo ahí en la construcción, teniendo carrera, porque no supieron esperar su momento.
posiblemente. Y a veces nosotros, si no esperamos el momento de Dios, el llamado de Dios, vamos a estar de porteros. Y no de porteros de la puerta. Vamos a estar sentaditos, comoditos, y háblele, pastor, que prendan el aire porque tengo frío. Y que prendan el aire acondicionado porque tengo calor. A veces vamos a estar así cómodos. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento. Hermanos, a veces dicen, híjole, es que yo no voy a aguantar allá afuera la construcción porque hace frío. Ok, pero si usted está en movimiento va a entrar en calor aunque esté nevando, hermano. ¿En serio? Y que bueno, lo digo con respeto y por poner un ejemplo, hermanos, porque yo sé que muchos están bien adentro y muchos de nosotros estamos bien afuera. Que el tiempo a veces nos está acabando, pero ahí nos tocó vivir. Dijera Cristina Pacheco. Bueno, no, si la conocen, qué bueno, si no, también. Es una reportera, hermanos, que hace reportes de dónde les toca vivir a la gente. Génesis 13, 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Amén. Abraham supo que era el tiempo. Supo que era el momento de trascender en una decisión fuerte. Cuando usted y yo tenemos un llamado, hermanos, a veces no nos queremos despegar. No nos queremos despegar del lugar. No nos queremos despegar de nuestra familia. No nos queremos despegar del pueblo de Dios. Esta transición son decisiones fuertes. Son decisiones que implica dejar familia, dejar trabajo, dejar cultura, dejar muchas comodidades. Si tú te vas al lado derecho, yo me voy a la izquierda. Abraham tenía que tomar una decisión. Imagínense crecer con su sobrino, con su familia. Yo no sé si ahí en ese momento había muerto el papá de Abraham, no recuerdo, pero se tenían que ir tíos, tías, sobrinos. A lo mejor mi tía preferida o mi tío preferido se iba a ir con Lot y yo acá. Tenemos que tomar decisiones fuertes. Así como usted y yo alguna vez nos venimos de nuestros países. Dejamos familia, dejamos cultura. Ahora ya no queremos frijoles, puro hamburger. De repente pues suele pasar, hermanos. Amén. Era el tiempo, hermanos, de tener una solución. Era el tiempo de derribar esos muros donde estaban ellos encerrados cómodamente. Ya no había que comer, ya no había pleitos. Esas determinaciones, esas transiciones duelen, sí duelen. Pero porque nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar a algo mejor. Y a veces cuando vivimos en la carne no podemos ver lo que las maravillas del alto Dios hace en nuestras vidas. A veces nos privamos de lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros estamos como, no, aquí estoy bien. Las transiciones exigen separaciones fuertes. Yo a la izquierda y tú a la derecha. O viceversa. No era fácil el alejarse de Lot. Pero cuando tenemos amor hacia Dios, hermanos, Dios nos va a consolar. Dios nos va a proveer. Amén. Las transiciones nos llevan a una fe fuerte. Ahí en el 13:9.
¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, el mismo que leímos, yo te ruego que te apartes de mí. Abraham estaba seguro de que su fe era tan grande que el Señor le iba a proveer todo. Él no se interesó, hermanos, en decir primero, yo quiero este lugar. No. Abraham, por la fe que él tuvo, supo el momento de transición y supo con sabiduría decirle a su sobrino, tú escoge. Y ese es cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, de repente que diga nuestro pastor, ¿quién quiere irse a esa misión? Usted escoja, pastor. Qué bonito sería. Vamos a abrir una nueva misión. Usted escoja, pastor. Le decía yo al pastor, ¿cómo me gustaría? Bueno, muchos de nosotros quisiéramos tener para ir y venir, ¿verdad? Pero si no llevamos a cabo esa transición fuerte, no vamos a poder salir de este lugar. No vamos a poder salir de aquí. ¿Por qué? Por miedo a separarnos. ¿Por qué? Por miedo al no sé si crezca. ¿Por qué? Por el miedo, ¿quién se va conmigo? ¿Por qué? Por el miedo a si voy a tener a alguien más. Ese es nuestro miedo, ese es nuestro temor. Pero cuando nosotros en esa transición tenemos una fe genuina, Dios va a proveer y todo eso fértil, todo eso seco va a ser algo fértil, hermanos. Hay resultados en la transición, hay resultados en la obediencia. Si ustedes leen la historia, hermanos, a partir del versículo 14, empiezan a ver resultados por esa fe que tuvo Abraham, por esa transición de separarse de Lot. Y aún, hermanos, cuando usted y yo hacemos una transición, Dios nos da una palabra. Dios nos empieza a hablar. Génesis 13:14 dice, y Jehová dijo a Abraham, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. ¿Después de qué? De la transición. ¿Después de qué? De eso que él quería trascender. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente y hacia el occidente. Aleluya, hermanos. Aleluya. Notemos, hermanos, que inmediatamente vino la palabra de Dios a Abraham. Vino la palabra de Dios. Si usted y yo tomamos esas decisiones fuertes, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué le empieza a decir? Alza tus ojos. Mira. Abraham, hermanos, yo creo que cuando escuchó la palabra de Dios o la voz de Dios, hermanos, no sé, a lo mejor estaba de rodillas, inclinado y dice, alza tus ojos, alza tu rostro. Hermanos, a veces no podemos ver ni siquiera lo que tenemos adelante porque a veces hasta estamos caminando así o a veces estamos caminando así. Yo no sé cómo estamos caminando usted y yo, hermanos. Es el momento de alzar los ojos, de mirar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Empezamos a entrar, hermanos, en una nueva dimensión, en un nuevo discernimiento, en una nueva claridad. Empieza a florecer, empieza a producir fruto, hermanos, donde no había. Si tú estabas en un desierto, ese desierto Cristo lo puede volver un jardín.
Aleluya. Yo no sé cuántos creen esta palabra, hermanos. Cuando nosotros empezamos a mirar hacia adelante, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia todo lo inmenso, estaban hermanos en una incomodidad, en un pleito entre pastores de ovejas. Allí, a pesar de que dice la palabra de Dios que Dios los había bendecido, estaban peleando. No había una misión, no había una visión, no había una meta. Yo creo que cuando usted y yo empezamos a trascender, vamos a empezar a ver el trabajo que tenemos delante. Y lo vamos a empezar a ejercer con amor, hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a empezar a escuchar la voz de Dios por medio de los predicadores, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, hermanos. Aleluya. Vamos a empezar a trascender. Y no llegar a pensar, ¿por qué tanto tiempo y yo no lo sabía? La transición trae promesas, trae posesión, trae una vista más clara, 2020. Casi biónica. Podemos detectar, hermanos, cuando el Espíritu de Dios nos llena, hermanos, tenemos vista espiritual y empezamos a detectar las cosas que están mal y orar, y las cosas que están bien, ayudar, hermanos. Aleluya. Qué hermoso, hermanos, es la palabra de Dios. 13:15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Toda, hermanos, toda la tierra que ves. Te vas a revolcar sabroso, Abraham, ahí con tus ovejas, chulada. Cuando cuando empezamos a tener visión, hermanos, eres proactivo. Eres una persona proactiva que no está maliciando, pensando en el ocio. No, nomás estás pensando cómo hacer algo bueno, cómo pintar, cómo renovar, cómo hacer cosas grandes para el camino de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia, para misiones. Aleluya, hermanos. Empieza a haber un despertar bonito en nosotros. Toda la tierra te daré a ti y a tu descendencia. Aleluya, hermanos. Las promesas son divinas. Son una garantía, hermanos. La transición nos introduce en una dimensión fructífera en la vida. Génesis 17. 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos y vendrán a ella. Y haré tu descendencia, también dice la palabra de Dios, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Hermanos, Dios promete una vida fructífera para cada uno de nosotros. Si usted y yo, hermanos, empezamos, hermanos, en una transición de acción de fe, es el momento de levantarnos. Es el momento de salir de ese confort y ir, dice la palabra de Dios. Permítanme, se me están perdiendo mis notas así. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.
Cuando nosotros, hermanos, nos introduce en la acción de fe, dice la palabra de Dios en el Génesis, vamos de regreso, Génesis 13, 17 y 18. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Jehová. Es necesario que empecemos a movernos en acción, hermanos, en una acción de fe, en una acción de transición, hermanos, porque es hora de levantarnos y ir por la tierra. Hay un canto hermoso, hermanos. Hay un canto hermoso que cantamos aquí, dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Cuando es el tiempo de cosechar, ¿qué es la cosecha? Es fruto. Es un fruto que nos saciamos, hermanos. Y es el momento de usted y yo cosechar. Es el momento de levantarnos, de levantar esa tienda, de levantarnos, de sacudirnos, hermanos, de algo que nos asedia posiblemente, hermanos. Es hora de ir por la tierra. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, hermanos. Tenemos que empezar a trascender. Esta vida de Abraham, hermanos, es un ejemplo, es el padre de la fe. Fueron momentos que posiblemente vivió muy fuertes, hermanos, y a pesar de que lloró, a pesar de que peleó una vez por Lot y lo rescató, hermanos, eran familia de sangre. Y aunque no lo crea, usted y yo somos familia de sangre, porque con esa misma sangre usted y yo fuimos lavados, hermanos. Aleluya. Aleluya. Es hora de trascender. Es hora de que salgamos de estar cambiando de vasija en vasija. Es hora de remover. Es hora de ser trasvasados. ¿Se acuerdan que tenemos que ser trasvasados de esa lección? Es hora de ser trasvasados, hermanos. Es hora, hermanos, de trascender. Póngase de pie, hermanos. Hoy estas palabras puso el Señor Jesucristo en mi corazón, y empecemos a vivir, hermanos, en los caminos de Dios. Es hora de trascender y hacer decisiones fuertes. Dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo, nuestro pastor. Dios me los bendiga.